Hola a todos, soy Jorge Palacios, de Unidos por la Verdad. Estamos realmente escuchando que la economía se está recuperando. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Nos están mintiendo? ¿Nos están ocultando información? ¿O por el contrario, tenemos realmente un problema muy grave que tampoco saben resolver? Yo creo que, empezando por el final, es una mezcla absolutamente de esas tres preguntas que acabo de plantear. Esto añadido a que evidentemente lo que puede estar ocurriendo ahora, una especie de espejismo sociológico y económico, de que parece que nos estamos recuperando, de que el consumo está creciendo y demás, yo lo veo más como eso, un rebote en el consumo, que en sí una recuperación económica real. Lo que realmente percibo es que se avecina una tormenta económica de una magnitud, desde mi punto de vista, desconocida por todos los datos que tenemos pues del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal Norteamericana, de todos los datos, en definitiva, macroeconómicos que estamos viendo, aparte de, evidentemente, todos los elementos sociológicos que nos estamos encontrando, que hacen, como digo, que nos vayamos a encontrar una tormenta pues de unas características, desde mi punto de vista, nunca vistas o desde luego históricas, ¿no? Fíjate, ¿cómo inicia todo esto? Para que lo entiendas en 2 segundos. Pues muy sencillo. Esta pandemia, esta falsa pandemia, que como sabéis en Unidos por la Verdad estamos explicitando desde el principio, lo que generó evidentemente es que al encerrarnos todos en casa, al meternos todos este miedo que nos metieron, pues generó una caída abrupta del consumo y por lo tanto de la demanda. La demanda cayó totalmente porque no compramos absolutamente nada, nos encerramos, como digo, durante más de un año y pico, donde hemos estado pues o bien encerrados o bien teletrabajando, etcétera, etcétera. Y esto ha supuesto pues una caída importante, como todos sabemos, de los ingresos y por supuesto de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Y eso, el resultado que genera, evidentemente, es también pues un incremento sustancial del desempleo, porque cuando empieza a bajar, evidentemente, la rentabilidad de una compañía, esto finalmente la única manera que tienen para resolverlo es a través de ir eliminando nóminas y por lo tanto pues personas en la calle, ¿no? Esto, bueno, pues lo que cuando ha empezado poco a poco a resolverse, el tema sobre todo cuando han entrado las cacunas a saco, bueno, pues esto como resultado ha hecho que tanto el Banco Central Europeo, en Europa evidentemente, y en Estados Unidos, la Reserva Federal Norteamericana, pues comenzaran levemente a inyectar liquidez en los mercados, pues para ir estimulando la demanda. Esto ha ido creando, pues que entre que supuestamente al cacunarte pues ya lo resuelves esa crisis sanitaria, vale, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que ya poco a poco vayan regresando desde el teletrabajo, vayan regresando los trabajadores a las empresas, empiezan a tomar un poquito de confianza, puedan empezar a salir, como ha ocurrido este pasado verano, donde todo el mundo ha querido salir, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece, y todos los medios de comunicación lo que nos plantean es, wow, la economía fluye, la economía está creciendo, gracias al consumo, principalmente evidentemente un consumo interno, y bueno, pues todo, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos, wow, esto va, porque resolviendo la crisis sanitaria estamos resolviendo esta crisis económica. ¿Quién a estas alturas, repito, quién a estas alturas se traga algo así, con todos los problemas que directamente estamos viendo diariamente? ¿Y qué cosas estamos viendo diariamente? Pues principalmente venimos, en primer lugar, como decía, de un derrumbe que no se puede solucionar así por así, simplemente porque hayamos tenido un buen verano. Venimos de un derrumbe económico en el 2020 por la gracia de la crisis sanitaria,
y por esta pandemia y por esta falsa nueva normalidad increíble, con lo cual eso no se resuelve en 2 días. Los datos que apunta el Banco de España, sin ir más lejos, es que, por poner un ejemplo de nuestro país, de España, España tiene las empresas, principalmente las pequeñas y medianas empresas, las pymes, tienen un nivel de insolvencia del 25%. O sea, esto lo que quiere decir es que el 25% de las empresas medianas y pequeñas en España son directamente insolventes. Es decir, estamos hablando de empresas que se están acercando más y más a la quiebra. Esto supone un desempleo tremendo porque el tejido productivo en España no es la gran empresa la que crea trabajo, la que crea empleo, sino que la que crea empleo evidentemente es la pequeña y mediana empresa, con lo cual imaginemos que miles y miles de empresas además se están convirtiendo en lo que en la economía se llama vulgarmente empresas zombies, empresas que no pueden abrir o cubrir sus gastos de explotación por los ingresos tan bajos que han tenido durante todo este año 2020 y parte del 21. Y todo eso hace que los últimos datos, a ese 25% de insolvencia de las empresas españolas, se haya incrementado un 69% más. Esto es una absoluta bestialidad. Esto no había ocurrido nunca en nuestro país, en España, para que pongo el caso de España como ejemplo, ¿no? Por lo tanto, claro que el título de este vídeo es Desastre económico de carácter bíblico. Es que absolutamente, solamente ya con el dato que os estoy diciendo podéis encontrar el enorme sobrecalentamiento de las economías, ¿no? Por otra parte, sabéis que desde hace muchísimos años en Europa, Estados Unidos y por supuesto en España nunca ha habido tanta deuda como ahora, ¿no? Antes de la pandemia, la deuda, por ejemplo, en España estaba en torno al 88, 90, 92%. Después de la pandemia está por encima del 125% la deuda soberana. O sea, esto es impagable totalmente. Y además, si nos vamos a que estamos en tipos de interés prácticamente a cero, muy, muy bajos, con una inflación que se está al mismo tiempo disparando en este año 2021, la hecatombe económica que tenemos es tremenda. Al mismo tiempo, todo esto, si la inflación va subiendo con unos tipos muy bajos, intentando aguantar los tipos bajos y con una deuda enorme, una deuda corporativa de las empresas, una deuda que pueden ir reflotando porque los tipos de interés al ser tan bajos pues pueden ir poco a poco endeudándose y poco a poco van pagando algo. Y España, a nivel, digamos, como país, podría pasar lo mismo, lo que pasa es que no pasa lo mismo porque se sigue incrementando el déficit público y eso hace insostenible que se pueda seguir pagando la deuda. Al revés, la deuda va creciendo y va creciendo. Todo esto lo que genera es un empobrecimiento tremendo y notable de las familias y principalmente pues los que pagan el pato como siempre, que son las clases medias. La caída del consumo fue brutal en el año 2020 y la economía europea, por ejemplo, bueno, pues se ha ido ralentizando, el nivel de crecimiento en estos últimos años se ha ido ralentizando, posiblemente porque, como siempre he dicho en otros vídeos, la crisis económica del 2008 nunca, pero digo nunca, claramente se solucionó. Nos dicen en los medios de comunicación, los gobiernos de turno, etcétera, etcétera, que crecemos más que nadie, por ejemplo, en el caso español. Pero, como digo, es solo un efecto rebote, porque ahora que van a empezar a subir los impuestos por esta deuda que no hay quien la soporte, con este déficit público que tenemos y sobre todo porque la inflación no para de subir y subir, pues evidentemente lo que van a hacer con nosotros es subirnos aún más los impuestos para ver cómo se puede pagar la deuda y este déficit que tenemos. Y esto lo que va a hacer en las empresas, por ejemplo, es que se coman las inversiones y
en el caso de la economía doméstica o la economía familiar, pues empobrecernos, como decía antes, aún más, ¿no? Y esto lo vamos a ver. Si además de esto seguimos viendo criterios como que sigue subiendo la luz en subidas absolutamente históricas, y nos dicen los expertos que esto va a estar más de un año todavía así la situación y seguirá subiendo aún más, junto con el gas que sigue subiendo, junto y todo, la inflación va a implicar, sobre todo ahora, lo vamos a ver especialmente en Navidades, y la gente se cree que en Navidades la cesta de los alimentos va a crecer. No, no, la cesta de los alimentos va a crecer y no va a decrecer ya en el siguiente año. Es decir, después de las Navidades no va a decrecer. ¿Por qué? Sencillo, porque seguiremos con una inflación muy alta y más que alta, sobre todo descontrolada. Esto hará pues, que se planteen los gobiernos, en este caso el Banco Central Europeo, el BCE, si subir los tipos de interés. Y esto evidentemente pues, va a afectar directamente a tu poder adquisitivo. Pues claro, si tienes unos tipos de interés bajitos, pues bueno, te puedes seguir endeudando y demás. Pero si te suben los tipos de interés, pues entre otras cosas tu hipoteca, por poner un ejemplo así rápido, otra vez que va a pegar el estirón, otra vez que se va a volver loca tu hipoteca con el precio. Y eso evidentemente al bajar o al afectar evidentemente en tu bolsillo, en tu poder adquisitivo, pues esto generará que con el mismo salario tengas muchísimo menos opción a poder consumir como podías consumir antes, ¿no? El informe del Banco Central Europeo también expone, esto ha sido por lo visto una fuga, esto que os voy a comentar ahora ha sido una fuga de alguien que lo ha soltado y bueno, pues entonces se ha aperturado en algún medio y demás, porque realmente es un informe que está oculto, que no lo han puesto encima de los medios de comunicación. Pero en este informe oculto se prevé la reducción a finales ya de este año, incluso algunos hablan ya de noviembre, y a finales de este año y principios del próximo, una reducción considerable de los estímulos financieros para la economía. Esto lo que nos plantea es que sí o sí van a querer entonces comenzar a subir, como decía antes, los tipos de interés por el repunte de la inflación que, como digo, está incontrolable. Esto va a suponer la ruina de las familias, la ruina de las clases medias y de la economía doméstica familiar. Y esto es porque no tienen ni santa idea qué hacer con este problema. Están atrapados en que por un lado no saben qué hacer, si subir o si bajar los tipos de interés. Fíjate, si no suben los tipos de interés, evidentemente lo que ocurre en cualquier economía es que se disparan los precios, con lo cual todo va a estar carísimo. Pero si no suben sin embargo, si nos suben los tipos de interés, a las clases medias nos van a ahogar porque, como decía, van a encarecer absolutamente todo. Así que lo que han decidido, por lo visto en este informe oculto, es hacer un corte, un filtro, de que si subimos por encima del 2% de inflación, pues van a retirar toda la política expansiva monetaria que teníamos, toda la política monetaria expansiva, mejor dicho, que teníamos, retirarán estos estímulos monetarios expansivos que han durado tantos y tantos años, y esto supone evidentemente apagar la economía, porque evidentemente todo se va a encarecer. No vamos a poder aguantar la deuda que tenemos, por ejemplo, con la hipoteca, etcétera, etcétera. Todo va a ser mucho más caro y eso pues, va a enfriar muchísimo la economía. Van, por lo tanto, a frenar adrede absolutamente la economía. Y evidentemente, entre otras cosas, las pequeñas y medianas empresas pues, no podrán
asumir esa deuda que tienen y menos todavía seguir endeudándose, porque evidentemente los tipos de interés serán evidentemente más altos, por lo tanto todo más caro. Así que me contarás tú cómo van a generar inversiones nuevas, cómo van a ir creciendo ante una población que va a frenar evidentemente su consumo porque va a estar todos los tipos de interés van a estar más caros, al mismo tiempo las pymes, o sea, es la tormenta perfecta al final, ¿no? Porque si subes los tipos de interés ocurre por un lado y si no subes los tipos de interés, pues nos ahogan igualmente. O sea que suma todo esto además al desastre logístico que, bueno, hace unos meses decían que se avecinaba, algunos economistas dicen que se avecina, y yo lo que digo como sociólogo es que ni se avecina ni nada, que ya está encima, es que lo estamos viendo colas y colas y colas de barcos para poder salir de los puertos, barcos anclados con cientos y cientos y cientos de contenedores que miden más de 6 metros, llenos de productos, esperando una semana, 2 semanas, un mes y todo lo que queda hasta que lleguen. Por ejemplo, desde China a Estados Unidos, al puerto de Long Beach en Estados Unidos, pues prácticamente la media más o menos que se suele tardar es de 45 días. Y si todavía no han salido, pues me contarás tú cuándo van a llegar todos esos productos y todos esos contenedores. Además, los contenedores, al estar parados, pues se están subiendo y no se han duplicado, se han triplicado, cuadruplicado y no ha terminado todavía la fiesta. Por lo tanto, cada vez sale más caro comprar un contenedor para llevarlo al otro lado del mundo o traértelo, tan sencillo como traértelo a Europa o a España. Lo cual, esto, diréis, ¿y por qué todo este caos? Bueno, pues porque la economía estaba totalmente cerrada con esta falsa nueva normalidad. Al ir abriéndola poco a poco la economía, pues se ha empezado a estimular a saco la economía y ha generado este desastre logístico porque realmente hay más demanda que la oferta, porque poco a poco, esto estaba todo el mundo, para que lo entendamos de una manera así suave, ¿no? Todos los trabajadores en estos puertos estaban en casa y un buen día les dicen, venga, ir saliendo poco a poco, que esto se va recuperando, ¿no? Pero claro, todo eso que está cerrado, que está parado, etcétera, hay que volver a movilizarlo, etcétera. Y mientras tanto, como se ha inyectado liquidez en los mercados y se ha generado una supuesta confianza por la solución de la vacuna ante la pandemia, pues esto, como digo, pues ha provocado que haya mucho más consumo, que las empresas quieran acelerar para de aquí al menos a final de año recuperar algo más las pérdidas o la bajada estrepitosa de rentabilidad que han tenido, y de pronto aquí todo el mundo pidiendo y todo eso se ha colapsado, pero totalmente colapsado. Hemos visto en Reino Unido colapsado el transporte por el tema de la gasolina también, o sea, todo lo que son las cadenas de producción, las cadenas de suministro, en definitiva las cadenas de abastecimiento, etcétera, todo está absolutamente colapsado, ¿no? Los puertos chinos, como digo, colapsados, etcétera, ¿no? Nadie da abasto y todo esto, pues, ¿qué hace? Pues la consecuencia de todo esto son retrasos, y repito, no de un día ni de una semana, sino de meses, lo que supone escasez, por ejemplo, en las cadenas de alimentos, donde lo vamos a ir viendo cada vez más, como cada vez vamos a tener menos alimentos y los que tengamos, pues evidentemente, como serán escasos, subirán estrepitosamente, y esto generará como consecuencia, pues si se nos ha ido de las manos la inflación, pues seguiremos igual, una alta inflación como resultado de todo esto.
Y esto, pues por más que os quieran contar películas de indios de que todo esto se está solucionando, a corto plazo esto no se puede solucionar. El caos logístico, el caos en las cadenas de abastecimiento, el caos en los procesos de producción, más demanda que, o sea, perdón, más oferta que demanda, etcétera, etcétera, pues no, esto no se soluciona de un día para otro, ¿no? Así que nos espera momentos y meses muy caóticos y lo que os digo, además el BCE, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Alemana ya tienen claro que sí o sí van a subir los tipos de interés. Así que prepárate porque va a subir absolutamente, se va a encarecer absolutamente tu vida. Y todo va a ser mucho más caro y encima no vas a tener escasez de productos. Así que prepárate y que no te tomen el pelo ni que te mientan porque efectivamente viene un proceso económico duro, duro y abrupto.